Queridos telespectadores, esta tarde me presento a ustedes con mi sacre emir sobre el puño. Este pájaro, este hermoso halcón siberiano, se llama emir porque un príncipe árabe me hizo el honor de regalármelo en el Negev, en el centro, en el corazón de Arabia, hace 3 años. Y está aquí, en fauna, porque precisamente hoy vamos a hablar y les vamos a presentar a las aves de presa. Las aves de presa son animales interesantísimos, son animales que han ocupado el corazón de los hombres durante toda nuestra Edad Media, cuando los príncipes tenían sus hermosos halcones, y vamos a estudiarlas hoy no como aves de cetrería, sino en estado salvaje. Pero, para que puedan ver que hace ya muchos años soy un gran amigo de las aves de presa, algo así como en esos documentos que cuentan las anécdotas y los hechos de hace muchos años, vamos a ver que hace 15 años ya, en una mañana soleada de la provincia de Burgos, me encaminaba por una montaña para capturar nada menos que un polluelo de águila. El tiempo pasa muy deprisa y realmente, contemplando ahora las soleadas y agrestes calizas de los montes obarenes y viendo sobre todo la deficiente técnica de escalada con que me colgaba yo por aquellos paredones de más de 100 metros para capturar los polluelos de águila, se me tiemblan un poco las carnes, como se dice, porque bajarse colgado como un piano, como yo lo hacía, por un cortado de más de 100 metros para capturar un águila, es algo que se puede hacer a los 20 años, pero que a los 40 se piensa ya con más detenimiento. La verdad es que en el paredón de esta roca que ahora aparece en sus pantallas, había un nido de águilas de Bonelli, hermosas águilas de los montes obarenes, y yo, que me proponía estudiar las costumbres de estos animales, descendí por el paredón. 2 fornidos amigos y paisanos me ayudaron a suspenderme en el extraplomo, y una vez que capturé el águila me subieron palmo a palmo como si se tratara de un piano, como les digo, sin la más leve técnica de la pura escalada, atado con aquella cuerda de cáñamo. Lo cierto es que, llevando la que para mí sería una gran amiga, un polluelo de águila de Bonelli, lleno de alegría y de satisfacción, les presenté aquel trofeo viviente a mis amigos. Es necesario hacer constar que yo no pretendía hacer ningún daño a esta águila y que se la privé de la libertad fue solamente para estudiar sus costumbres y para ver hasta qué punto un águila puede transformarse en amiga del hombre. Ahí la tienen ustedes, semanas después, comiendo ya mansamente sobre mi puño, como ahora lo hacía el sacre emir que acaban de ver, porque entre el águila amaya, que así se llamaba, y yo, había nacido una fervorosa y profunda amistad. Y una buena mañana, acompañado de mis 2 amigos y colaboradores en la caza, sobre el valle con el mar de niebla, nos fuimos a probar las habilidades del águila amaya en la caza de conejos. Estábamos llenos de satisfacción, más que por el hecho de que el águila pudiera cazar, por el hecho de que el águila se había hecho amiga nuestra y era muy feliz en nuestra compañía. Ahí va el conejo, dice mi amigo, ahí le tienen corriendo en la paramera. Rápidamente quito la caperuza al águila para que se aperciba, y mi querida Maya sale de la mano como un meteoro para demostrarme poco después que, aunque era muy buena amiga mía, no era muy eficaz como cazadora de conejos, lo cual no me importó nada, porque lo que realmente me importaba y me entusiasmaba es que aquel águila conviviera conmigo, se posara sobre mi puño y fuera capaz, como el halcón emir, que ahora está tan cerca de mi rostro, de sentir todo el amor que había en mi corazón hacia ella, porque ella, al fin y al cabo, era para mí como una embajadora de la naturaleza y como una reina que el Creador me había regalado para que compartiera mi casa. Lo cierto es que Amaya, que ya recuperó la libertad, me enseñó muchísimas cosas sobre las águilas, cosas de las que precisamente hoy querría hablarles a todos, tanto a las muchísimas personas mayores que se ocupan de nuestro espacio fauna, como a mis queridos niños que tanto aprenden de los animales. Para poder moverme con libertad, aunque el sacre emir no le importaría nada, voy a ponerle su caperuza con objeto de que cuando vea a las otras rapaces no se entusiasme demasiado y quiera tener con ellas un cambio de impresiones. Aquí tenemos 3 representantes
de las aves de presa ibéricas. 3 representantes verdaderamente notables porque son ni más ni menos que un azor, representante de los accipiters, un águila calzada o enana y un halcón lanario, representante de los halcones. Es decir, que tenemos los 3 géneros de aves de presa más bellos y característicos en nuestra pantalla: el azor, el águila y el halcón. Pero si nos fijamos con detenimiento en estas aves, podremos observar que, por ejemplo, las águilas tienen una característica, y es que en los tarsos están totalmente cubiertas de pluma. Es decir, que cuando vean ustedes una rapaz que tiene plumas, concretamente hasta el nacimiento de los dedos, se trata siempre de un águila, bien sea un águila real, un águila imperial, un águila de Bonelli o un águila enana como la que nos ocupa. Mientras que cuando vean una rapaz que tiene desnudos los tarsos, es decir, que tiene los tarsos, las patas o las cañas, como quieran llamarlas, cubiertas por escamas, en ese caso se trata de un búteo, se trata de un azor o se trata de un gavilán. Es decir, supongamos que un cazador, que no lo puede hacer porque las águilas están protegidas por la ley, les enseña un pájaro que tenga los tarsos, repito, cubiertos de plumas, ya saben ustedes que se trata de un águila. Si por el contrario trae un pájaro que tiene los tarsos desnudos, cubiertos de escamas, puede tratarse de cualquier otra rapaz, de las que ya entraremos en más interioridades para irlo enseñando. Pero a pesar de que tenemos en nuestra mano a los halcones, a pesar de que estamos junto a las águilas y junto a los azores, yo no quiero que dejemos de observar y de estudiar esas láminas didácticas que muchas veces enseñan más que la propia presencia de los pájaros, puesto que en ellas se cuentan cosas que escapa a la pura observación de la naturaleza. Por esta razón, vamos a proceder a estudiar las láminas en las que veremos las características de las aves de presa. Observando las siluetas en vuelo coronado, como dicen los ornitólogos, de los 3 grupos de aves que acabamos de ver vivos, podemos observar que las águilas, esta es una águila real, tienen unos planos amplísimos, no solamente largos, sino también anchos, en relación sobre todo a su cuerpo, que es relativamente pequeño comparado con ellos. Por consiguiente, las águilas son excelentes veleras, pueden volar empleando las corrientes de aire, sobre todo las térmicas, sin hacer esfuerzo. Los azores, que tienen las alas anchas pero ya más cortas y redondeadas, tienen que moverlas fuertemente para volar y no dependen ya de las columnas de aire como las águilas, con lo cual tienen una propulsión más activa y más rápida. Pero los halcones, este es el halcón peregrino, el que aquí se ha dibujado, son los grandes voladores y son los pájaros más rápidos de la naturaleza, precisamente por sus estrechísimos planos, por su gran cuerpo lleno de músculos, que les recordará a ustedes seguramente la silueta de un avión de reacción. De manera que tenemos que las águilas son las grandes veleras, vuelan muy altas, manteniéndose y flotándose sobre las corrientes de aire porque son poco densas, tienen grandes planos como un avión planeador. Los azores y gavilanes, con sus alas cortas y redondeadas, moviéndolas muy deprisa, pueden progresar en vuelo bajo, mientras que los halcones, que son malos flotadores, que son malos planeadores, vuelan mediante una propulsión activa que les proporciona sus alas estrechas, moviéndolas a alto ritmo, como hace, por ejemplo, una paloma o como hace, por ejemplo, un pato. Correspondiendo a estas características de vuelo, vamos a ver las garras de estos 3 géneros de rapaces tan característicos. Y nos encontramos, en primer lugar, maravillosamente dibujada con la garra de un águila real. ¿Cuál es su característica? Principalmente, como les decía, que está cubierta de plumas hasta el nacimiento de los dedos. Y después, que como se trata de un pájaro cazador de mamíferos, tiene los dedos muy gruesos, muy escamosos y las uñas extraordinariamente largas y robustas. Este aparato, este cepo, es maravillosamente útil para coger una cosa como una liebre o como un zorro, escurrediza y compacta. Mientras que el azor, nos encontramos con que tiene ya las uñas largas y robustas, pero los dedos son ya algo más largos y tiene unas pequeñas protuberancias que facilitan la captura de aves, algo así como un jugador de baloncesto que con su mano de largos dedos quiere coger un balón. Pero en esto el campeón y el más perfecto es el halcón. Aquí tienen ustedes la mano de un halcón de dedos larguísimos y finos y llenos de estas protuberancias palmares
que permiten que cuando este prodigioso jugador de baloncesto coge la pelota viviente de un ave en el cielo, cierre hasta las más mínimas comisuras, gracias precisamente a estas protuberancias que tiene en la región palmar de los dedos. Comprobado este extremo de las aves de presa, vamos a pasar otro que interesa mucho y que si no se les olvida, les ayudará por lo menos a diferenciar dos géneros importantes, los halcones y todas las demás aves de presa. Los halcones se caracterizan fundamentalmente por su cabeza redondeada. Observen lo redonda y lo maciza que es la cabeza de un halcón. Por su ojo oscuro, de iris de castaño muy oscuro que no se diferencia casi de la pupila. Se caracterizan también por su nariz redonda, de forma redondeada, y sobre todo porque tienen como un diente en el pico, llamado el diente del halcón. Mientras que las águilas y todas las demás rapaces se caracterizan porque tienen el iris más o menos claro, en un color que va desde el amarillo, como en el azor y el gavilán, al color de ámbar, como en las águilas, porque tienen las narices de esta forma ovalada, longitudinal, y porque carecen de diente en el pico. Concretamente, en el caso del halcón, podemos observarlo con mucho más naturalidad si vemos a nuestro querido Sacre Emir y nos damos cuenta efectivamente del diente que tiene en el pico, nos damos cuenta de sus ojos profundos, enormes, de pájaro del desierto, y de iris totalmente negro. Es decir, que cuando vean ustedes un pájaro que tiene estas características, saben que es un halcón. Mientras que si tiene los ojos claros, si tiene el pico sin diente, pues es un águila o cualquier otro género de rapaz. Entonces, vistos ya estos extremos y familiarizados, aunque no sea más que someramente, por los tiempos que naturalmente nos conceden los programas de televisión, las aves de presa, vamos a entrar de lleno en el estudio de la más bella y de la más hermosa de las aves de presa. Vamos a entrar de lleno en el estudio del águila real, de la reina de las aves. Para ello nos vamos a trasladar muy lejos, nos vamos a trasladar a un paraje que está al norte de los Estados Unidos, muy cerca de la frontera del Canadá. Este paraje se llama el Valle de las Águilas. En una enorme pared rocosa, estas aves que, como les he dicho, gracias a sus grandes planos, pueden flotar en el aire con ese vuelo majestuoso que se ha dicho que es el vuelo del águila, tienen hecho su nido en el que han puesto 3 huevos. Esto es excepcional en las águilas, porque normalmente su puesta es de 2 huevos o de 1 huevo. Pero aquí ven que han nacido ya los polluelos por estas cronologías artificiales y rápidas del cine, y que la madre está cerca de ellos. Pero aquí que descubre una gran enemiga de sus polluelos, una serpiente, que aunque no es venenosa, indudablemente se les tragaría. ¿Cuál es la reacción del águila? Lanzarse hacia ella y rematarla. Pocas veces se habrá visto la lucha de un águila con una serpiente, pero aquí tienen que no vacila la reina de las aves en enfrentarse con este oficio y darle muerte. Hay muchas rapaces cazadoras de serpientes, y en su día estudiaremos al águila culebrera, y no se explican muy bien los ornitólogos cómo se pueden librar del veneno de los oficios, pero lo cierto es que las águilas no son inmunes al veneno de una serpiente o de una víbora, y que si le hubiera picado la serpiente y fuera venenosa, el águila hubiera muerto mucho antes que un ser humano, puesto que es más pequeña. Regresa el águila al nido donde le esperan sus 3 pequeños, que como pueden ver son unas bolitas de blanco plumón. Son unos seres totalmente indefensos que dependen por entero de los cuidados de su soberana madre, el águila dorada o águila real. Ahí ven con el cuidado que el águila se tiende sobre los aguiluchos, les cubre, mientras el macho, que es el que caza, va por los aires tratando de capturar un enemigo. Un enemigo no, una presa, puesto que la pobre marmota, que es una de las presas más comunes del águila, jamás se hubiera atrevido a enfrentarse con ella. Pero eso sí, conoce perfectamente la técnica de la fabricación de refugios subterráneos, y como hacen los seres humanos en los ataques aéreos, se mete en su refugio, pone unos sacos terreros en la puerta y dice: señor águila, aquí se han terminado sus glorias y sus vuelos. Y efectivamente, el águila modestamente tiene que retirarse y dejar a la joven marmota, que aunque no puede volar como ella, sin embargo posee el secreto de la ingeniería. Aquí vemos ya que la hembra ha cazado otra presa y está dando de comer a los aguiluchos mucho mayores
puesto que nuestro tiempo, el tiempo del cine y de la televisión, corre mucho sobre el tiempo real. Ahí ven a los aguiluchos que hacen ejercicio en el borde del nido, mientras la egregia y hermosa águila dorada del norte de los Estados Unidos, muy parecida a nuestra águila real, puesto que todas las águilas del mundo se parecen mucho, todas las reales, está volando porque ha descubierto un incendio. Y las águilas reales saben que cuando hay un incendio, la caza es mucho más fácil para ellas, porque las piezas salen de los matorrales donde se cobijan. Es común, y lo saben muy bien todos los hombres de campo y todos los observadores de la naturaleza, que las rapaces vienen a volar sobre los incendios. Aquí tienen la mofeta, que ha sido sacada de su cubil por las llamas y que podría ser presa fácil del águila, porque aunque conoce los secretos de la guerra química, esto para el águila no tiene importancia. Vuela el águila observando con detenimiento la línea de fuego y esperando que alguna presa fácil, que en este caso es la marmota, aquella marmota que se la escapó en una ocasión y que debe de constituir para ella ya algo así como una pieza de capricho, no tendrá más remedio la marmota que abandonar su subterráneo en el momento en que las llamas recalienten la zona donde ella está. Corre la marmota de unos refugios a otros, las llamas la van cortando toda posibilidad de salvación y el águila, que acecha desde el aire como un avión planeador, como un avión de caza, sobre un peón, sobre una infantería, ataca a la marmota. Pero aquí se viene a demostrar una vez más que hasta las egregias y grandes águilas reales pueden ser burladas por una sencilla marmota si ésta tiene la suficiente sangre fría para hacer una serie de fintas que terminan por cansar al águila y que como elemento de infantería desde luego tiene muy poco valor. Y ya hayan visto cómo la torpe y pesada marmota se ha salvado y cómo el águila real ha sido burlado. Demasiado tarde ya para la rapaz. Reemprende el águila su vuelo, tratando naturalmente de tomar altura, porque en cuanto el águila real está cerca del suelo, pierde sus capacidades de caza. Y en este momento es un faisán hembra, que ha sido desalojado también de su cubierta vegetal por el incendio, el que seguramente va a tentar los instintos cazadores del águila. Así es efectivamente. Se abate el águila real sobre el faisán hembra y en este caso la caza ha tenido éxito. Podríamos pensar que el faisán ha llevado la peor parte en este juego terrible de la vida y de la muerte, pero también es cierto que las águilas tienen que vivir, porque entre otras cosas, si no los faisanes y las presas serían tan numerosos que acabarían destruyéndose a sí mismos. Levanta el vuelo la pareja, el águila cazadora, que acaban de ver cazar, y planea majestuosamente en el cielo, valiéndose precisamente de sus grandes y amplias alas que la permiten flotar sobre las columnas de aire ascendente llamadas térmicas. Cuando no hay térmicas, cuando no existen estas columnas de aire, resulta muy difícil la caza para las águilas, pero desde la altura pueden ver a este conejo, por ejemplo, este gran conejo americano de largas orejas, que está ramoneando descuidadamente en la ladera. Seguido por la sombra de la rapaz, que planea a muchos metros de altura, corre el conejo y el águila se apresta para darle caza. Esto de que el águila se pose en el suelo para capturar una presa es realmente anormal, porque generalmente las águilas atacan a gran velocidad desde el aire, y creo que en este caso se trata más bien de un águila joven, de un polluelo, que está algo así como ejercitándose en los primeros lances de caza. Termina finalmente capturando su presa, porque si las águilas no pudieran cazar, pues no cabe la menor duda de que se morirían de hambre, y porque en este espacio fauna pretendemos presentar la naturaleza tal como es. No podemos naturalmente pensar que el águila se pasa la vida en majestuosas posiciones y que no tiene que cazar para comer. Es una gran cazadora. Entre otras cosas porque sus 3 polluelos son ya tan grandes que la esperan en las cornisas del nido, hambrientos, para poder seguir nutriéndose solos ya, porque cuando tienen esta edad
su madre no despedaza las presas y estas criaturas, estas princesas de los cielos, tienen que comer mucho en esta época para desarrollar todo su plumaje y para poder alejarse, porque precisamente las águilas reales durante los 3 o 4 primeros años de vida hacen viajes larguísimos, son animales erráticos para volver después a instalarse muy cerca de la zona donde nacieron. Los polluelos de águila real dedican la mayor parte del tiempo a tomar el sol, a hacer esta especie de gimnasia sueca que les permite ir desarrollando sus alas, esas alas que les van a llevar por los caminos del aire, o a tenderse indolentemente en espera de que sus padres aterricen en el nido con una buena presa en las garras. La vida de águila cuando se es polluelo indudablemente es muy cómoda, pero llega un día en que también estos abandonan el nido y comienzan a posarse, como ven, en las cornisas muy próximas, donde pasarán otros 2 meses. Generalmente las águilas abandonan el nido en nuestras latitudes a finales de junio y permanecen hasta septiembre o hasta el invierno viviendo en la zona de los padres, enseñados en la caza por estos, porque precisan aprender muchas cosas para poder vivir. Por ejemplo, en este caso, los polluelos pueden tomar una lección que estoy seguro de que no solamente les va a sorprender a ellos, sino también a nosotros, espectadores de televisión. Vean el águila que pasa sobre la bandada de patos, cómo estos se asustan, y finalmente el ataque tremendo. ¿Qué es lo que ha capturado? ¿Qué es lo que ha cogido? Nadie podría suponer. Valiéndose de sus alas, el águila rema, se detiene un momento para secar sus plumas y terminará saliendo a la superficie portando una pieza que tanto para los patos, que se han quedado muy tranquilos, como para nosotros resulta insólita. Un enorme barbo que el águila real ha cogido a muy pocos metros de los patos. Esto no es nada raro y se sabe que las águilas reales cazan no solamente serpientes, como hemos visto antes, sino también peces. Hay águilas especializadas en la pesca, pero esto nos demuestra la ambivalencia, la capacidad del águila real para sobrevivir con muy diversos y con muy distintos regímenes alimenticios. No solamente es capaz de cazar conejos, perdices, sino que también puede pescar grandes peces que descubre en las aguas. Pero aquí vamos a ser testigos de un drama de la naturaleza que resulta jocoso porque no tiene afortunadamente un fin dramático. El tejón americano, al que ya conocemos de otras aventuras, que es uno de los animales más obstinados y más agresivos de la fauna de este país, tiene la costumbre de hacer su madriguera precisamente debajo de los cadáveres de los bóvidos que se mueren en estos parajes. El águila real, que es una gran comedora de carroña, que además de presas vivas se alimenta de los cadáveres que encuentra, viene con el estómago rugiendo de hambre para participar en el festín. Y el tejón, este obstinado y agresivo animal, defiende lo que considera como el tejado de su casa con una agresividad extraordinaria. Podríamos siempre pensar que el águila puede matar y dar muerte a un tejón con suma facilidad, porque de hecho capturan hasta lobos, pero la agresividad y la obstinación y la voluntad de defensa de un animal puede llegar hasta extremos verdaderamente asombrosos, como pueden comprobar en las imágenes que en este momento estamos observando. Curiosos enemigos, el pesado y obstinado tejón y la reina de los cielos. Pero también el águila tiene hambre y trata por todos los medios de demostrarle al señor tejón que no quiere hacerle ningún daño y que solo le va a quitar un poco del tejado de su madriguera, porque lo cierto es que, sin que se sepa muy bien, los tejones americanos les gusta mucho vivir bajo un cadáver en putrefacción. Verdaderamente el gusto es inexplicable, pero la verdad es que estos animales eligen muchas veces como tejado de su casa estas carroñas de bóvidos muertos de muerte natural en estas soledades americanas. Termina finalmente la escena con un statu quo, con un trabajo del tejón
para ir metiéndose debajo de su tejado natural y dejándola comer un poquito al águila real, pero sin que se le estropee del todo. Las imágenes del cine y del documental nos han llevado, como siempre, a un mundo que, aunque creamos conocerle muy bien, no deja de resultar asombroso. El mundo de las águilas reales. Hemos observado que aparentemente crueles también tienen muchas limitaciones, que una sencilla marmota puede burlarlas dando saltitos. Hemos observado que dando pasadas sobre un bando de hermosos patos, sin embargo tienen que contentarse con un barbo. Y hemos visto también que el tejón, ese animal rechoncho y regordete, ha sabido hacer respetar sus derechos ante la reina de las aves. Vamos a seguir nosotros hablando, sacando algunas consecuencias didácticas de lo que hemos visto en las imágenes, con objeto de que terminemos este rato de charla de hoy, del domingo, teniendo un conocimiento relativamente profundo de las águilas reales. En nuestra patria, en España, tenemos 4 soberbios ejemplares de águilas todavía, que desaparecerán tarde o temprano si las leyes no lo remedian. En primer lugar, el águila real, que es muy grande, llega a pesar 5 kilos y tiene unos 2,80 metros de envergadura. No es tan grande como las águilas reales europeas o norteamericanas, pero sin embargo es un ejemplar respetable. Junto a ella tenemos el águila imperial, de la que quedan ya muy pocas parejas. Era pájaro común en los predios del Coto de Doñana, donde quedan las últimas en Extremadura y en muchas regiones, pero la estricnina, que insensatamente acostumbran a poner en algunas fincas para librarse de pretendidas alimañas, están terminando con este tesoro, que verdaderamente es una de las rapaces más escasas y más hermosas del mundo. Más pequeña de talla que la imperial es el águila de Bonelli, mal llamada perdicera, porque este pájaro, al que he estudiado con muchísimo detenimiento, caza muy pocas perdices, siendo su mayor parte de presas conejos, lagartos y culebras sobre todo, y también muchos cuervos y cornejas. Y finalmente tenemos la pequeña calzada o águila enana, llamada calzada por ese tarso tan emplumado que tiene, que anida en España, pero que se retira para pasar el invierno en sus cuarteles africanos de invernada. ¿Cómo cazan las águilas? ¿Qué técnica es la que tiene el águila real después de lo que hemos visto en las imágenes de la película para cazar? Lo que hemos visto en las imágenes de la película no nos puede dar una idea muy exacta de cómo cazan las águilas, porque las exigencias del rodaje han obligado a los operadores a captar planos cortos del águila en acción. Vamos a ver si, observando esta lámina, nos damos cuenta de cómo cazan las águilas. Las águilas son en general animales de montaña. Ellas viven en estas zonas quebradas sobre todo por la siguiente razón. En las altas laderas de las montañas se generan unas corrientes de aire ascendentes que aprovechan las águilas para flotar con sus grandes alas en grandes círculos y llegar a una alta posición desde la cual se lanzan en picado a gran velocidad. Miren ustedes cómo cae el águila, sigan el puntero y verán que tratan de llegar a un valle para desenfilarse, aparecer súbitamente aprovechando su gran velocidad y caer sobre una presa a la que descubren en ese momento. Generalmente una marmota en Europa, una liebre de montaña en España, un conejo, una culebra, un lagarto o incluso un pequeño rebeco, sobre todo si es un animal enfermo, o un cabritillo. Distinto completamente es la técnica de caza del azor, al que también hemos visto y al que conocemos, y un día presentaremos en una película, en un espacio de fauna, que es un gran cazador, indudablemente mucho más diestro que el águila. El azor, muy capacitado para volar con vuelo rápido moviendo sus cortas alas, acecha la presa desde la rama de un alto árbol. Es un pájaro forestal. Entonces se lanza aleteando fuertemente, busca también la desenfilada, se mete detrás de un arbusto, aparece súbitamente y cae sobre su presa, que en este caso es una urraca, precisamente aprovechando el que no ha sido visto hasta el último momento para que su presa no pueda llegar a meterse en el matorral. Pero la técnica de caza más hermosa, la técnica más apasionante y la que ha llevado a los hombres de todas las épocas a entusiasmarse por estos pájaros es precisamente la de los halcones. Los halcones, aunque no se les conozca como reyes de las aves, son los verdaderos reyes y príncipes del espacio. Los halcones se dejan caer como verdaderos meteoros a más de 300 kilómetros por hora y matan a su presa por impacto, chocando con ella en pleno cielo, como vemos en la lámina. Observen el halcón, que con un vuelo batido, como el de una paloma, en círculos estrechos va ganando altura, hasta colocarse generalmente entre 300 y 500 metros de altura sobre el mar, como en este caso.
Desde aquí se deja caer en un picado fulminante, aprovechando sus poderosos músculos y su forma aerodinámica, choca con la presa y la mata o la aturde por impacto, hace inmediatamente este bucle y la recoge limpiamente para llevársela hacia la costa. Es decir, que después de impactar fuertemente, la presa cae, pero el halcón se vuelve sobre sí mismo, la recoge en sus garras y se la lleva para comerla en tierra firme. Por consiguiente, la técnica del halcón para la caza es la más acabada y es la más perfecta. Por eso me he atrevido a llamar a este pájaro, y en todos mis tratados y descripciones así lo hago, el proyectil viviente, porque él inventó mucho antes que el hombre la técnica de los proyectiles dirigidos. Él se emplea a sí mismo como un proyectil, y él choca en pleno cielo contra el pájaro que constituye su presa, exponiéndose muchas veces a matarse en el impacto y en el choque. ¿Dónde viven las águilas? En lo que se llaman las zonas paleárticas y holoárticas del planeta. ¿Dónde están estas regiones de raro nombre? Aquí lo ven en el mapa. Las zonas paleárticas, zonas templadas y frías de la Tierra, al sur del círculo polar ártico, y las zonas americanas holoárticas, al sur también del círculo polar ártico. Las águilas reales no sobrepasan en África Marruecos, con este pequeño grupo ya en el Sáhara, y no sobrepasan el América Central en el continente americano. Naturalmente en el continente africano, en Sudamérica y en Australia no existen. Hay otras águilas parecidas que son las que ocupan su lugar en esta zona. Pero hablando de dónde viven las águilas, se me ocurre una especie de colofón final que va a cerrar esta conversación que hemos tenido sacre al puño sobre las aves rapaces. Porque precisamente las águilas vivían en cantidades prodigiosas y maravillosas, y con eso contribuían a mantener el equilibrio de nuestras especies, porque como saben ustedes, las águilas y todas las rapaces cazan sobre todo a los animales peor dotados y enfermos, con lo cual evitan infecciones como la famosa mixomatosis y otras epizootias. Estas águilas habitaban en gran número en la península ibérica, pero han sido combatidas de tal manera, de una manera diría yo que tan insensata, que el Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza se vio obligados a dictar una ley protegiéndolas íntegramente en todo nuestro territorio nacional. Hoy no se pueden matar las aves de presa, tanto nocturnas como diurnas, en España. Pero a pesar de todo, queridos telespectadores, las aves de presa se siguen matando. No tienen ustedes más que visitar, por ejemplo, el laboratorio de un taxidermista y se encontrarán con 2 o 3 águilas, 4 o 5 halcones, gavilanes y cernícalos. La ley está en el papel, está en el espíritu de nuestras autoridades cinegéticas, pero los cazadores y los llamados alimañeros, de triste memoria para nuestra fauna, siguen haciendo una trágica cosecha de tesoros vivientes cada año. Tesoros vivientes que en otros países disfrutan de la más absoluta protección desde hace más de 10 años. Saben ustedes muy bien que el espíritu de nuestro programa es de amor a la naturaleza y de protección a los animales, que nos importa mucho que las generaciones futuras hereden un patrimonio zoológico al menos tan rico como el que nosotros recibimos de nuestros padres. Yo quiero mucho a todos los animales salvajes, pero quizá por más familiaridad quiero a las rapaces. Y con verdadera pena, con verdadera tristeza, les pido que hagan algo para que dentro de 4 o 5 años no desaparezcan todas nuestras imperiales, para que dentro de 10 años no quede una sola águila real en el solar carpetobetónico, para que cuando nuestros hijos o nuestros nietos vean la fauna en color de su época televisiva, no tenga que contarles un buen señor que hubo una vez un país lleno de águilas que se llamaba España.